La misteriosa llegada extraterrestre, el cielo sobre la Tierra estaba despejado y las estrellas centelleaban silenciosamente, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de desarrollarse. La nave espacial solitaria atravesó la oscuridad silenciosa, su elegante forma plateada atravesando la atmósfera casi sin sonido. Esta no era una nave ordinaria, venía de mucho más allá de las estrellas, trayendo a uno de los señores de la guerra más temidos de la galaxia. Salín, su especie, había conquistado muchos mundos y eran conocidos por su despiadada eficiencia en la batalla. No eran gentiles y ciertamente no sentían curiosidad por otras civilizaciones, a menos que esas civilizaciones representaran una amenaza. Pero la Tierra era diferente. Alon había sido enviado a la Tierra con una simple misión: observar su gobierno. Había estado rastreando el progreso humano durante siglos y ahora habían decidido que era hora de comprender mejor a la extraña e impredecible especie. Había un problema, sin embargo. La Tierra nunca había estado en el radar del Consejo Galáctico. Era un misterio para todos en la galaxia, porque la raza humana, a pesar de sus guerras y caos, había permanecido tan oculta. Mientras la nave de Ton descendía sobre una parte remota de la Tierra, se preparó para lo que pensó que sería una misión simple. Estaba equivocado. La nave aterrizó en un tranquilo área boscosa. Salem bajó de la nave y sobre el suelo blando sus botas hicieron un ruido sordo al aterrizar, y por primera vez en su vida sintió un extraño escalofrío, no por el frío del planeta, sino por algo más profundo, algo que no podía explicar. El aire era diferente aquí, era pesado, como si la Tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Salón no era ajeno a los mundos extraños, había estado en innumerables planetas, visto muchas especies y luchado en cientos de batallas, pero este mundo, la Tierra, era diferente a cualquiera que hubiera encontrado antes de comenzar su viaje. Escaneando la superficie del planeta usando su tecnología avanzada para acceder a las redes de datos de la Tierra, en el momento en que accedió a los archivos, le sorprendió el gran volumen de historia humana. Vio registros de innumerables guerras, destrucciones masivas e incluso la muerte de civilizaciones enteras. Pero había algo extraño. A pesar del caos, la humanidad había sobrevivido, se habían reconstruido una y otra vez. Pero, ¿por qué pasó horas, los 10 días revisando los datos? Pero cuanto más aprendía, más desconcertado estaba cada especie que Calon había encontrado. Seguía un camino predecible: aquellos que luchaban por la supervivencia, aquellos que luchaban por la expansión y aquellos que luchaban por los recursos. Pero los humanos parecían luchar por ninguna razón en absoluto, incluso cuando no tenía sentido, cuando no había un enemigo claro. Los humanos lucharon entre sí, lucharon contra lo desconocido, lucharon contra todo lo que los impulsaba. La curiosidad del extraterrestre se profundizó, accedió a más archivos y encontró relatos de los peores conflictos que los humanos habían experimentado: guerras mundiales que casi los habían aniquilado, armas de destrucción que podían arrasar ciudades enteras en segundos. Los registros estaban llenos de imágenes de bombas cayendo, ciudades en llamas y ruinas de civilizaciones. Pero lo que realmente llamó la atención de Salón fue un evento en particular. Una guerra tan aterradora que se había convertido en una historia de fantasmas en la galaxia, según los registros antiguos. La Tierra había sido una vez parte de una alianza galáctica, pero esa alianza había terminado repentina y misteriosamente. El asiento de la Tierra en el Consejo Galáctico había quedado vacío y nadie había podido explicar por qué. Algunos afirmaron que era porque la gente de la Tierra era demasiado peligrosa, otros dijeron que simplemente se habían desvanecido en lo desconocido, pero estaba decidido a encontrar la verdad. Mientras continuaba cavando en los archivos, sintió algo extraño. Una sensación de inquietud que crecía con cada nuevo descubrimiento. Cuanto más cavaba, más se daba cuenta de que la Tierra no era como ningún otro planeta. Los humanos habían estado al borde de la extinción más de una vez, pero siempre se recuperaban. Lucharon en sus momentos más oscuros, no por poder, sino por algo aún más aterrador: la supervivencia. Esta comprensión comenzó a inquietar a Sol sobre qué tipo de especie podría soportar tal sufrimiento solo para resurgir y luchar. ¿Qué tipo de especie podría sobrevivir a lo inimaginable? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, notó algo extraño en él. Los datos de las guerras de la Tierra no eran solo por poder o recursos. Algunas guerras se dio cuenta que nacieron de la desesperación humana. Había rumores de armas tan poderosas que podían destruir ecosistemas enteros, armas tan devastadoras que nadie en la galaxia se atrevía a hablar de ellas. El registro hablaba de una guerra final humana, una guerra donde toda la humanidad fue llevada al borde de la extinción. Pero, ¿por qué ninguna de las otras civilizaciones de la galaxia se había encontrado con esta información? ¿Y por qué el asiento de la Tierra permaneció vacío de consejo? Una sensación de pavor comenzó a instalarse en la mente de quien los humanos no se parecían a ninguna especie que hubiera estudiado. Su historia estaba llena de brillantes y locura, supervivencia y destrucción, pero no eran solo las guerras las que lo aterrorizaban, era lo que venía después. A pesar de su naturaleza violenta, a pesar de sus innumerables batallas, la humanidad siempre se había reconstruido, habían aprendido, adaptado y regresado más fuerte cada vez. Alem
Se quedó quieto por un momento. Dejando que el peso de su Discovery se hundiera, la Tierra no era solo otro planeta, era un mundo donde la supervivencia era un arte y su gente, sin importarla el costo, siempre se levantaría de las cenizas, y por alguna razón eso lo asustó más que cualquier batalla que alguna vez había peleado. Apagó su terminal de datos y miró al cielo. Las estrellas seguían en silencio, inconscientes de lo que estaba sucediendo en este planeta aparentemente insignificante, pero con sabía mejor, la Tierra era una bomba de tiempo y no estaba seguro de si tenía poder para detenerla. Había venido a estudiar a la humanidad, pero ahora no estaba seguro de si la humanidad era algo que pudiera entenderse o detenerse. El viaje acababa de comenzar. Salim permaneció inmóvil mirando las estrellas. Había venido a la Tierra con una simple misión para observar, pero lo que había descubierto hasta ahora era más de lo que alguna vez había anticipado. La historia de la Tierra, sus guerras, su resistencia y el poder aterrador que la humanidad parecía ejercer lo habían sacudido hasta la médula. Había aprendido que el asiento de la Tierra en el Consejo Galáctico había sido abandonado. ¿Pero por qué? Porque la especie más peligrosa de la galaxia había sido ignorada. Cuanto más profundizaba en el pasado humano, más preguntas surgían. Cada respuesta conducía a un misterio más profundo y oscuro. Los dedos de Zen bailaron sobre los controles de su nave, trayendo nuevos conjuntos de datos. Su misión. Estaba claro, Q. UE tenía que encontrar la verdad. Pero cuanto más cavaba, más parecían evadirle las respuestas. No era solo la historia de la Tierra lo que le molestaba. Era algo más, algo oculto bajo la superficie. Después de días de análisis, Salón descubrió algo inusual en los archivos, referencias a un evento tan aterrador que había sido enterrado bajo capas de secreto. El registro hablaba de un arma tan poderosa y tan peligrosa que incluso las civilizaciones más avanzadas de la galaxia se habían negado a hablar de ella. El arma había sido utilizada durante uno de los conflictos más brutales de la humanidad, una guerra que había llevado al planeta al borde de la aniquilación. El arma, conocida solo como catalizador, había sido desarrollada en secreto. Su propósito era simple: terminar con toda la vida en la Tierra en un solo golpe devastador. El catalizador fue diseñado para ser el elemento de disuasión definitivo. Un arma tan destructiva que nadie se atrevería a atacar la Tierra de nuevo. Pero no era solo un arma de destrucción masiva. Era algo mucho peor. El catalizador podía borrar civilizaciones enteras sin dejar nada atrás más que cenizas y polvo. Por alguna razón, se había mantenido oculto. Su existencia solo la conocían unos pocos electos. La mente de Zen corría mientras procesaba esta información. Un arma como esa no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Ninguna especie en la galaxia había poseído algo tan aterrador. Incluso los señores de la guerra y generales más avanzados temían tal poder. Pero los humanos lo habían creado. Sin embargo, lo habían mantenido oculto. ¿Por qué? ¿De qué tenían miedo? Sus manos temblaban levemente mientras se desplazaba por los datos en busca de respuestas. El catalizador se había activado una vez durante los últimos días de una guerra que casi había acabado con la humanidad. Se había utilizado para detener un conflicto global, para terminar la guerra antes de que pudiera destruir todo el planeta. Pero los efectos de las armas habían sido de gran alcance, más devastador de lo que nadie había anticipado. Ciudades enteras se vaporizaron en un instante. Los ecosistemas del planeta se alteraron para siempre y se perdieron millones de vidas y, sin embargo, a pesar de la destrucción, la humanidad había sobrevivido. Se habían reconstruido una y otra vez como si nada pudiera realmente derrotarlos. Son sintió un sudor frío formarse en su frente. Había visto armas poderosas antes, armas capaces de acabar con flotas o ciudades enteras, pero nada como esto. El catalizador no era solo un arma, era una declaración. Era la declaración de la humanidad de que nunca serían destruidos sin importar el costo, y el hecho de que lo habían escondido lo mantuvo en secreto del resto de la galaxia, lo hizo aún más aterrador. Pero había más. Salón descubrió un mensaje oculto enterrado en lo profundo de los archivos, un mensaje que parecía ser de alguien que había estado involucrado en la creación del catalizador. El mensaje era críptico, pero su significado era claro. El catalizador no es el final, es el comienzo. ¿Qué significaba eso? El corazón de Salón dio un vuelco. ¿La humanidad había aprendido a controlar tal poder? ¿De alguna manera habían desbloqueado los secretos del catalizador, haciéndolo aún más peligroso de lo que nadie podría imaginar? Eason sabía que tenía que aprender más. No podía confiar solo en los datos que había encontrado. Necesitaba verlo por sí mismo. Tenía que encontrar las ubicaciones ocultas donde se había almacenado el catalizador y tal vez, solo tal vez, descubrir la verdad detrás de su aterrador poder con determinación en sus ojos. Ilan se embarcó en una nueva misión para encontrar los secretos ocultos del catalizador y descubrir de qué era realmente capaz la humanidad.
cuando su nave despegaba del suelo. Solo podía evitar la sensación de que estaba caminando hacia algo mucho más grande de lo que había imaginado. El catalizador no era solo un arma, era una clave para un poder tan inmenso que podría cambiar el curso de la galaxia misma. Pero ¿y si la humanidad no solo estaba escondiendo el catalizador? ¿Y si hubieran aprendido a controlarlo? ¿Y si en sus manos el poder del catalizador ya no fuera solo un arma, sino una herramienta de creación o destrucción inimaginable? Las posibilidades eran infinitas y el pensamiento llenó a Ealon de miedo y fascinación mientras Ealon viajaba más profundamente en los secretos de la Tierra. No pudo evitar preguntarse qué pasaría cuando la galaxia finalmente descubriera el catalizador. La verdad. Las estrellas temblarían ante el poder de la humanidad o el oscuro secreto de la Tierra permanecería enterrado para siempre, un misterio que nadie se atrevería a descubrir. Solo el tiempo lo diría. Pero sabía una cosa con certeza. La verdad era más aterradora que cualquier batalla que hubiera librado y cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que la humanidad no era una especie para subestimar. El catalizador era solo el comienzo. La nave Ruby atravesó la atmósfera en dirección a la ubicación marcada en su mapa. Era una antigua base militar en lo profundo de las montañas de un continente que una vez había sido devastado por la guerra. Los archivos humanos se habían referido a ella simplemente como Vista Cero y se rumoreaba que era donde se había desarrollado el catalizador cuando la nave aterrizó. El corazón de Salón latía con una mezcla de emoción y pavor. Este lugar estaba envuelto en secreto, oculto tanto para los habitantes de la Tierra como para la galaxia. El gobierno humano había hecho todo lo posible para asegurarse de que nadie lo encontrara nunca, pero Salin con su tecnología alienígena superior había descifrado el código y ahora estaba en la entrada de la base que había dado forma al destino de un planeta. Las puertas de la instalación subterránea Salin se abrió lentamente con un crujido. El sonido hizo eco en el aire frío y oscuro. Salin se puso las botas sin hacer ningún sonido cuando tocaron el piso de concreto. La base estaba extrañamente silenciosa, pero las paredes parecían latir con una energía inquietante. No podía deshacerse de la sensación de que algo lo estaba observando, pero siguió adelante, decidido a descubrir la verdad. El interior del sitio cero no se parecía a nada que Salón hubiera visto antes. Era una vieja reliquia en descomposición del pasado de la humanidad, pero había señales de que alguna vez había sido mucho más avanzada que cualquier cosa que hubiera encontrado. Las filas de computadoras parpadeaban con luces tenues como si todavía estuvieran vivas, todavía esperando. Por algo Salem pasó junto a ellos, sus ojos escaneando cada centímetro de la instalación, buscando alguna pista que pudiera revelar la historia completa del catalizador, y luego lo encontró. Una puerta oculta debajo de una capa de polvo y tecnología olvidada estaba marcada con un símbolo que Salón reconoció de inmediato de los archivos humanos, el sello del catalizador. La puerta estaba cerrada. Pero Salón no dudó. Con un simple movimiento activó la tecnología alienígena en su guantelete y la puerta se abrió revelando lo que había más allá de la Vitac. Ion era grande y fría con paredes alineadas con máquinas y tecnología avanzada que Salón apenas podía comprender, pero en el centro de todo había algo más aterrador que cualquier arma que hubiera visto. El catalizador, o al menos una parte de yacía ante el encerrado en una cámara de energía que brillaba con una luz antinatural. Era una máquina así, pero no como ninguna que hubiera encontrado. No estaba diseñada para destruir, estaba diseñada para controlar. Salón se acercó, su curiosidad lo abrumaba. Pasó los dedos a lo largo de la barrera de energía que protegía a la máquina, sintiendo el poder que irradiaba su mente. Se llenó de preguntas. ¿Qué era esto? ¿Cómo los humanos habían logrado crear algo tan avanzado y por qué? Si lo hubieran escondido de la galaxia. Mientras inspeccionaba la máquina, notó algo que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Una serie de símbolos complejos grabados en las paredes alrededor del catalizador eran casi idénticos a los que había visto en el antiguo mensaje. Rápidamente escaneó los símbolos con su traductor y sus ojos se abrieron cuando la traducción apareció ante él. Aquellos que controlan el catalizador controlan el futuro, pero ten cuidado, el poder del catalizador no está destinado a ser manejado por ninguna raza. Es una fuerza más allá del entendimiento. Solo podía creer lo que estaba leyendo. Esto no era solo un arma, era algo mucho más peligroso. Era una fuerza que podía remodelar civilizaciones enteras, algo que podía cambiar la estructura misma de la realidad. El mensaje era claro: los humanos habían creado el catalizador no solo para destruir, sino para manipular el tiempo, el espacio y el destino. Pero ¿por qué irían tan lejos para ocultarlo? Cuanto más pensaba Exelon en ello, más confundido estaba. Había visto innumerables armas de destrucción masiva en sus viajes, pero ninguna como esta. Esto no era solo una herramienta de guerra, era una herramienta de control, algo que podía darle a su portador el poder de cambiar el curso de la historia misma. Y si la humanidad hubiera aprendido a aprovechar tal poder, ¿qué podrían hacer con él? ¿Qué habían hecho ya?
La mente de Zen daba vueltas mientras intentaba juntar las piezas del rompecabezas. Había descubierto algo mucho más grande de lo que jamás había esperado. El catalizador no era solo un arma, era la clave para comprender el verdadero potencial de la humanidad. Pero también era un peligro, un riesgo que nadie, ni siquiera los seres más poderosos de la galaxia, podían comprender realmente. De repente, cuando Alon fue sacado de sus pensamientos por un fuerte ruido, giró sus sentidos en alerta máxima. La puerta de la cámara se había cerrado de golpe. Sellándolo adentro, podía escuchar el zumbido de los sistemas del bajo activándose como si algo estuviera despertando algo que había estado inactivo durante siglos. La barrera de energía alrededor del catalizador cobró vida brillando cada vez más como si respondiera a la presencia de Salón. El pánico surgió dentro de él. ¿Qué estaba pasando? ¿Había activado algo? ¿El despertar del catalizador estaba respondiendo a su presencia o había algo más en juego aquí? Salín no tuvo tiempo de pensar. Corrió hacia el control. Panel desesperado por apagar la máquina antes de que pudiera liberar cualquier poder que tuviera. Pero cuando llegó al panel se detuvo en seco. Los símbolos en las paredes, los que había estado estudiando, comenzaron a brillar con una luz espeluznante. Era como si estuvieran cobrando vida respondiendo a su toque, a su presencia. Seon se congeló. Había visto lo suficiente para saber lo que esto significaba. El catalizador no era solo un arma. Era una cosa viviente, una fuerza con voluntad propia, su propio propósito, y si se hubiera activado, si se hubiera desatado todo su poder, las consecuencias podrían ser inimaginables. Seon contuvo la respiración. De garganta había descubierto un oscuro secreto, uno que ni siquiera las civilizaciones más poderosas de la galaxia habían conocido. El catalizador no era solo una reliquia del pasado de la humanidad, era una fuerza viva que respiraba de la naturaleza, y ahora que había despertado no había forma de saber qué podría pasar a continuación. Salín se quedó congelado frente al panel de control, su mente acelerada, mientras la cámara a su alrededor parecía cobrar vida a los símbolos. En las paredes brillaban con un brillo antinatural y la barrera de energía que rodeaba al catalizador pulsaba rítmicamente como si tuviera un latido propio. Cada sonido en la habitación, desde el zumbido de la maquinaria hasta el crujido de la estática, se intensificaba, creando una atmósfera cargada de tensión. Su respiración era superficial y su pulso se aceleraba a él. Catalizador, esta aterradora fuerza estaba despertando ante sus propios ojos. Había esperado encontrar respuestas secretos que explicarían el ascenso de la humanidad, el poder que habían escondido de la galaxia, pero lo que estaba descubriendo ahora estaba mucho más allá de su comprensión. Zen sabía que su presencia aquí no era una coincidencia, había desencadenado algo. El campo de energía se encendió de nuevo, enviando un estallido de luz que iluminó la habitación en un destello cegador. Instintivamente levantó los brazos para protegerse los ojos, sintiendo un calor emanando del catalizador como si fuera un horno alimentado por un poder desconocido. Pero antes de que pudiera reaccionar, las paredes a su alrededor comenzaron a moverse. La tecnología en la habitación se agitó casi como si estuviera cobrando vida, reactivando. Después de siglos de silencio, el zumbido de la base se intensificó, vibrando a través de los huesos de Excelon. Una voz débil hizo eco a través de la cámara incorpóreo y distante. El catalizador ha despertado, no hay vuelta atrás. Ahora las palabras, aunque débiles, enviaron un escalofrío por la columna. De Qi no sabía si la voz era una advertencia o simplemente un eco del pasado, pero una cosa estaba clara: el catalizador había estado inactivo durante demasiado tiempo, y ahora que se había activado, sus consecuencias podrían ser catastróficas. Son rápidamente reunió sus pensamientos, sabía que tenía que actuar rápido. El catalizador no se parecía a nada que hubiera encontrado nunca. No era solo un arma, era una fuerza de la naturaleza, una máquina que existía más allá de los límites de lo que cualquier especie alienígena había logrado, y estaba reaccionando a su presencia. Dio un paso adelante con cautela, manteniendo los ojos fijos en el campo de energía que rodeaba al catalizador. Cuanto más se acercaba, más intensa era la sensación. Se convirtió en una abrumadora sensación de poder que parecía deformar el aire a su alrededor. Era como si el catalizador lo estuviera llamando, haciéndole señas para que entendiera su propósito de desbloquear los secretos enterrados en lo profundo. Pero no estaba listo para ceder a su atracción. Había visto el daño que el poder descontrolado podía hacer, especialmente en las manos equivocadas, y si se desataba el verdadero potencial del catalizador, podría alterar el destino no solo de la Tierra, sino de toda la galaxia. Con determinación, Kakon extendió la mano y colocó su mano en el panel de control. Los símbolos G grabados en las paredes respondieron a su toque, brillando más fuerte. Su significado ahora claro. Para él esta no era una tecnología ordinaria, era un sistema de sensibilidad diseñado para adaptarse y responder a quienes interactuaban con la mente de Sansumbo mientras trataba de comprender los datos que destellaban en su visión. Cada símbolo era una clave, una pieza del
rompecabezas, y cuando activó el panel de catalizador comenzó a reaccionar. Un zumbido bajo reverberó a través de la cámara cuando la barrera de energía comenzó a retraer la oleada de poder del catalizador y consintió una repentina ráfaga del conocimiento inundó su mente. Vio visiones del pasado de la humanidad, guerras, traiciones y una civilización al borde del colapso. Pero había algo más. Un antiguo poder enterrado en las profundidades de la Tierra había sido aprovechado por el catalizador. Este poder tenía el potencial de remodelar la galaxia. Jevon se tambaleó hacia atrás abrumado por la avalancha de información. Sus pensamientos se confundieron mientras los recuerdos del pasado de la humanidad se entrelazaban con su propia comprensión del catalizador. Ahora podía verlo. La Tierra había descubierto algo que ninguna otra civilización había descubierto. Habían desbloqueado una fuerza que trascendía el espacio y el tiempo, un poder tan vasto que podía reescribir el futuro en sí mismo. Pero tuvo un costo. El catalizador había sido construido para controlar el pasado, el presente y el futuro. Era una herramienta diseñada para reescribir la historia, para sacudir el destino de las civilizaciones. Pero también era un arma, una fuerza que podía destruir planetas enteros borrándolos de la existencia con solo presionar un interruptor, y cuanto más entendía Exalin sobre ello, más se daba cuenta de que nadie, ni siquiera los humanos que lo habían creado, habían comprendido completamente su potencial. El zumbido de la base se hizo más fuerte y el agarre de Salón en el panel de control se apretó. Tenía que detenerlo. No podía dejar que este poder cayera en las manos equivocadas, especialmente en las suyas. Con una respiración profunda, concentró su mente enfocada en desactivar el catalizador. Sabía que si fallaba, las consecuencias serían inimaginables, pero cuando su mano se cernió sobre el control final, una voz, esta vez inequívocamente humana, habló a través del aire enviando una ola de miedo a través del corazón de Kon. ¿De verdad crees que puedes detenerlo? Lo has desbloqueado, Salín. Has despertado el catalizador y ahora es demasiado tarde para dar marcha atrás. La sangre de Salón se heló, reconoció. La voz era la misma que había escuchado en los archivos, la que le había advertido del poder del catalizador. Era un mensaje dejado por los creadores de la máquina, una advertencia para cualquiera lo suficientemente tonto como para descubrir sus secretos. El campo de energía alrededor del catalizador volvió a brillar más brillante que nunca, y Salón se dio cuenta de que ya no tenía control del catalizador, tenía voluntad propia, y estaba empezando a remodelar la realidad. La habitación tembló. Las paredes se agrietaron mientras la energía se descontrolaba. Los pensamientos de Pon corrieron. Tenía que detenerlo, pero de repente una comprensión lo golpeó como un rayo. El catalizador no era solo un arma, era una prueba de voluntad, de fuerza, de disuasión, determinación, y si Salón podía pasar esta prueba, podría ser capaz de apagarlo antes de que destruyera todo. Pero primero tenía que sobrevivir. El corazón de Kon latía con fuerza en su pecho, mientras la energía alrededor del catalizador aumentaba, amenazando con destrozar la cámara. El zumbido de la máquina se hizo ensordecedor y las paredes parecieron vibrar bajo la tensión del inmenso poder que se acumulaba dentro del dispositivo. Podía sentir la energía fluyendo a través del aire, crepitaba y chispeaba como si estuviera vivo de una manera que ninguna tecnología había estado antes. Apenas había entendido de lo que era capaz el catalizador, pero una cosa estaba clarísima: su despertar significaba un desastre para la galaxia. El poder que contenía era demasiado vasto, demasiado incontrolable para que cualquier alienígena o humano lo comandara. Tenía que ser detenido o las consecuencias serían inimaginables. Los dedos de Zen se cernieron sobre los controles finales. Los símbolos en el panel brillaban con una extraña urgencia, pulsando al ritmo del campo de energía creciente. Podía sentir al catalizador llamándolo como si quisiera ser desatado para ser liberado, pero Salín había aprendido de la propia historia de su gente: cuanto más poder busca uno controlar, mayor es la posibilidad de que te controle a ti en su lugar. Pero la voz, la escalofriante voz humana que le había hablado antes, repitió su advertencia. ¿De verdad crees que puedes detenerlo? Lo has desbloqueado, Exalin. Ahora es demasiado tarde para dar marcha atrás. La voz hizo eco en su mente, ahogando sus propios pensamientos. Había descubierto los secretos del catalizador, pero ¿realmente entendía lo que tenía que hacer? Desatado, podría detenerlo ahora o ya estaba más allá de salvarlo. Salín apretó los dientes, el peso de la responsabilidad presionándolo. Tenía que pensar rápido, no podía dejar que el poder del catalizador se saliera de control. Su gente había sido víctima de su propio deseo de dominación, y la historia de la Tierra mostraba la misma ambición temeraria. El catalizador había estado oculto por una razón: era demasiado peligroso, y ahora Salón era el que se interponía entre la galaxia y su fuerza devastadora. Con manos tembloras presionó una secuencia de símbolos en el
Panel, su mente estaba borrosa, el peso de la tarea abrumadora, no tenía idea si esto funcionaría, pero no tenía otra opción. Cada instinto le decía que actuara rápido para apagar la máquina antes de que fuera demasiado tarde. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces la habitación se sacudió violentamente y Salón fue arrojado al suelo cuando un destello de luz cegadora surgió del catalizador. Era como si el tejido mismo de la realidad se doblara, se estirara y se deformara a su alrededor. Su visión se volvió borrosa y apenas podía distinguir el panel de control frente a él. El catalizador pulsó con una energía tan poderosa que parecía torcer el aire mismo, distorsionando su entorno. Su corazón se aceleró y se obligó a concentrarse. Este era el último momento en el que tenía una oportunidad. Galen se puso de pie de un salto. Sus ojos se fijaron en el catalizador. No podía dejar que ganara. No podía dejar que reescribiera la historia y destruyera todo en un último movimiento desesperado. Golpeó su mano sobre el panel de control activando la secuencia. Los símbolos en el panel brillaron y por un breve momento, Salón pudo sentir que todo el universo contenía la respiración. La oleada de poder del catalizador empujó contra cada intento de detenerlo, pero Salín se mantuvo firme. Estaba decidido a llevarlo a cabo. Luego, con un rugido cada vez más profundo, el poder aumentó de repente a su punto máximo. Las paredes se agrietaron bajo la tensión. La cámara se llenó de luz cegadora. Los oídos de Light y King resonaron con el sonido de miles de voces hablando todas a la vez, un coro de antiguas advertencias y pensamientos caóticos. La habitación parecía retorcerse y doblarse sobre sí misma como si la realidad misma estuviera siendo reescrita ante sus ojos y luego, tan repentinamente como había comenzado. Todo se detuvo, el silencio era ensordecedor. Salem se quedó inmóvil, jadeando por respirar. Su corazón se aceleró mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. El catalizador todavía estaba allí, todavía latía con energía. Pero ya no se sentía como una amenaza, era casi como si la máquina hubiera sido neutralizada, pero sabía que no debía confiar en lo que sus sentidos le decían. Esto no había terminado, el catalizador había reaccionado, pero las verdaderas consecuencias de sus acciones aún se estaban desarrollando. La galaxia había sido puesta en un camino y los eventos que había puesto en marcha ahora eran ineludibles. Sean podía sentir el peso de la verdad asentándose. El catalizador no solo se había despertado, se había desencadenado una cadena de eventos, se había puesto en marcha que nadie podía detener, ni siquiera él, y cuando la barrera de energía alrededor del catalizador comenzó a parpadear, Salón se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas había comenzado. Había evitado un desastre, pero el verdadero peligro residía en el conocimiento de que había descubierto el aterrador secreto del pasado de la Tierra, del poder desconocido de la humanidad. No había vuelta atrás. Ahora tenía que irse, tenía que advertir a los demás. Pero en el momento en que se giró para escapar, se congeló. Algo lo estaba esperando en las sombras y no era humano. Sean respiró profundamente, robándose lo que estaba por venir. El catalizador había puesto todo en movimiento, pero ahora el verdadero ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. La galaxia estaba a punto de presenciar el surgimiento de algo mucho más allá de su comprensión, algo que nunca vieron venir y King, le gustara o no, estaba en el centro de todo. Salín solo había dado unos pasos cuando sintió la aguda sensación de hormigueo en la nuca. Sus sentidos le gritaban que se diera la vuelta para prepararse para algo que no estaba del todo bien. Apenas se había movido de la cámara del catalizador cuando la oscuridad en la esquina de la habitación cambió. ¿Había algo observándolo? Giró sobre sus talones. Sus ojos escanearon cada sombra, cada rincón de la enorme cámara. Pero no había nada. La habitación estaba vacía, salvo por la máquina zumbadora que casi lo había consumido y los ecos de sus pasos. Salón aún no podía deshacerse de la sensación de que no estaba solo. El sonido de movimiento provenía del rincón más alejado de la habitación. Un ligero susurro, un ruido casi imperceptible que parecía vibrar el aire mismo. Los músculos de Son se tensaron. Su instinto le gritaba que corriera, pero todavía no podía. Avanzó con cautela, todos sus sentidos alerta. El aire estaba denso por la tensión y la cámara, que alguna vez estuvo tranquila, ahora se sentía opresivamente viva, como si algo se hubiera despertado y no estuviera destinado a ser perturbado. De repente, las luces de la habitación parpadearon y se atenuaron. El corazón de Salón se aceleró. Mientras se alejaba instintivamente del catalizador, sus ojos se movían entre las sombras. Un suave y áspero susurro llenó el aire, una voz diferente a todo lo que había escuchado antes. Es demasiado tarde. Quien la voz hizo eco, su tono goteando malicia, y desde el agarre de Zayn se apretó en el panel de control, pero no podía moverse, no podía luchar contra la sensación de pavor que lentamente se apoderaba del tebeo. Salín, sé lo que has hecho. Senk, la respiración se atascó en su garganta.
¿Cómo podría alguien saberlo? ¿Cómo podría algo saber que estaba solo? Había estado seguro de eso. Pero ahora no estaba tan seguro. La voz continuó siéndose más fuerte y más opresiva con cada palabra. ¿Crees que lo has detenido? ¿Crees que has contenido al catalizador? Los secretos que contienes están más allá de tu comprensión. El poder que has manipulado te perseguirá. Dio otro paso hacia atrás, su mente acelerada. ¿Quién era esta voz? ¿Qué sabía sobre el catalizador? ¿Cómo fue capaz de hablarle para manipular sus propios pensamientos? Tonto alienígena, la voz escupió. Puedes pensar que tienes el control, pero al final eres solo un peón en un juego que es mucho más antiguo de lo que crees. De repente las luces sobre él explotaron en una lluvia de chispas. Calum se arrojó al suelo protegiéndose la cara de los escombros. Su corazón latía en su pecho y apenas podía recuperar el aliento. Algo venía, algo terrible. Algo mucho peor que el catalizador mismo. De la oscuridad emergió una figura, una silueta contra la tenue luz. Los ojos del salón se abrieron en estado de shock. La figura era humanoide, pero había algo fundamentalmente mal en ella. Su forma era demasiado alta, demasiado delgada, como una sombra estirada más allá de los límites de la realidad, y sus ojos. El corazón de Zayn dio un vuelco cuando vio los ojos brillantes espeluznantemente y llenos de una rabia antigua. Esto no era un extraterrestre, esto era algo más, algo que había estado esperando. Observando la figura, dio un paso adelante, sus movimientos espasmódicos y antinaturales, como si estuviera luchando por mantener su forma. Son instintivamente tomó su arma, pero era demasiado tarde. La figura estaba sobre él en un instante, sus manos extendidas. Antes de que Exelon pudiera reaccionar, habló de nuevo, su voz un silbido bajo. Despertaste la fuerza equivocada. Sal en el catalizador es un arma. Sí, pero también es una clave. Una clave para lo que ni siquiera puedes imaginar. Son intentó apartar la figura, pero sus brazos se sentían pesados, como si el aire se espesara a su alrededor. El pánico se apoderó de su pecho cuando se dio cuenta de lo impotente que era ante este enemigo desconocido. Había pensado que entendía el catalizador, había pensado que tenía el control, pero ahora todo se sentía como un ojo. Los labios de la figura se curvaron en una sonrisa retorcida. Sus dientes irregulares brillaban en la oscuridad. «Eres tan ingenuo», susurró. «El catalizador es solo el comienzo. Hay cosas mucho peores esperando ser desatadas, y ahora lo presenciarás». Son luchó por liberarse, pero era como si su cuerpo hubiera estado congelado en su lugar. El agarre de la figura se apretó alrededor de su garganta y jadeó en busca de aire. Su visión se volvió borrosa cuando la oscuridad comenzó a nublar su mente. «Tu universo está a punto de cambiar para siempre». «Salón», la figura murmuró. Su voz goteaba malicia. «La verdad ha sido revelada. El poder ya está en movimiento y tú serás quien lo vea arder todo». Con eso, la figura soltó su agarre dejando a Son desmoronarse. Al suelo, jadeando por respirar, apenas podía comprender lo que acababa de pasar, lo que acababa de ver. El catalizador había abierto una puerta, pero lo que había al otro lado era mucho peor de lo que pudiera haber imaginado. Se puso de pie tambaleándose, su cabeza daba vueltas. La habitación seguía en silencio, pero sabía que el peligro apenas había comenzado. La figura le había dado un vistazo de algo mucho más oscuro, algo más allá del alcance del catalizador, y que no tenía idea de cómo detenerlo. Pero una cosa era segura: la galaxia acababa de despertar a una verdad para la que no estaba preparada, y se vería obligado a enfrentar las consecuencias. Alon se tambaleó hacia atrás, su respiración era entrecortada y superficial. Los eventos que se habían desarrollado en los últimos momentos se sentían como una pesadilla. Su mente corría mientras trataba de comprender la enormidad de la amenaza que acababa de revelarse. La figura de ese ser sobrenatural retorcido había dejado en claro que el catalizador no era solo un arma, era una clave. Una clave para algo mucho más aterrador. Son sintió el peso de sus acciones cayendo sobre él. Había pensado que podía controlar el catalizador, pensó que podía usarlo para desbloquear el poder para defender a su gente. Pero ahora la comprensión se instaló profundamente en sus huesos. El catalizador no era un arma para ser manejada, era una fuerza antigua que había sido sellada por una razón. Las palabras de la figura resonaron en su mente. El poder ya está en movimiento. ¿Qué significaba eso? ¿El verso de la ONU ya estaba comenzando a desenredarse? ¿Era demasiado tarde para detener las consecuencias de despertar al catalizador? Sus dedos temblaron cuando alcanzó la comunidad en su muñeca. La desesperación la sintió. Necesitaba respuestas, necesitaba advertir a su gente. Pero no había tiempo. La figura, lo que fuera, había dejado en claro que esto ya no se trataba solo del catalizador. Esto era algo mucho más grande, una fuerza cósmica que ya estaba en movimiento, extendiéndose como un incendio forestal a través de las estrellas. En la mente destelló a su mundo natal. ¿Qué le sucedería ahora? La galaxia había estado tan segura de su poder, tan segura de su control, pero ahora todo había cambiado. Todo estaba en peligro. Su gente, a quienes había jurado proteger, ya no estaban a salvo.
De repente, la comunidad cobró vida y una voz familiar rompió la estática. Salón informa. ¿Dónde estás? Era su aliado más cercano, la comandante Virra. Su voz era aguda y urgente. Sen agarró el comunicador con más fuerza. Sus ojos escanearon la oscuridad de la cámara mientras luchaba por estabilizar su voz. Vera, es peor de lo que pensábamos. El catalizador no es solo un arma, es una clave para algo que ni siquiera podemos comenzar a entender. VRA se quedó en silencio por un momento y Salón casi podía escucharla procesar las palabras. Finalmente, habló con su voz fría y mesurada. ¿Qué encontraste? Salín, ¿qué has despertado? Son tragó saliva. No lo sé, Vera, pero he visto algo que no debería existir. Hay una fuerza, una entidad vinculada a catalizador, me habló. Vera, nos está mirando y no está solo. El catalizador. No estaba destinado a ser manipulado y ahora la galaxia está en riesgo. Hubo una larga pausa, y Son pudo sentir el peso de sus propias palabras hundiéndose en él. Siempre había sido que mantenía la calma ante peligro, pero esto era diferente. Esto estaba más allá de todo lo que alguna vez había enfrentado. Cason, escúchame, Vera, dijo su voz urgente. Ahora tenemos que salir. De allí ahora, si lo que estás diciendo es verdad, el peligro para la galaxia es inmensurable. No tenemos tiempo que perder. El corazón de Sen se aceleró. Sabía que Vera tenía razón, pero la idea de correr y dejar a su gente para enfrentar esta amenaza desconocida solo se sentía mal. El catalizador había sido su responsabilidad, su carga para llevar, pero ahora se dio cuenta de que no solo estaba cargando la carga de su propia gente, el destino de toda la galaxia descansaba sobre sus hombros. Voy a volver, VRA. Tenemos que encontrar una manera de detener esto para deshacer lo que he hecho. Su voz tembló, pero no había vuelta atrás. Ahora la verdad había salido a la luz. El catalizador había abierto una puerta y Salón no estaba seguro si alguna vez podría cerrarse de nuevo. Mientras Seon se dirigía de vuelta por los oscuros pasillos de la estación, sus pensamientos corrían. Las cifras, las palabras se repetían una y otra vez en su mente. Eres un peón en un juego más viejo de lo que puedes comprender. ¿Qué juego? ¿Quién lo estaba jugando? Que querían. Un escalofrío recorrió su columna, mientras las implicaciones comenzaban a sentarse. Quien quiera o lo que fuera que estuviera detrás, esto no era solo una amenaza distante, era algo antiguo, algo más allá de los límites del espacio conocido, algo que había estado esperando escondida en las sombras hasta ahora. Son llegó a la sala de control, su corazón latía con fuerza en su pecho. Vera ya estaba allí, su rostro sombrío mientras estudiaba los datos que transmitían por la consola. La luz de la pantalla iluminó sus rasgos, pero sus ojos estaban oscuros por la preocupación. Hemos ejecutado los escaneos, Salón. Vera dijo, su voz firme pero tensa. Los efectos catalizadores ya se están extendiendo, está llegando a otros sistemas, está creciendo. Taon cerró los ojos por un momento, sus puños apretados por la frustración. Es demasiado tarde, entonces no podemos detenerlo.